Información secreta, Zelensky. ¿Cómo Rusia planea utilizar a Bielorrusia? Ucrania envía una señal a sus socios. Esto es TSN Online. Mi nombre es Natalia Ostrovska. Antes de ver este video, denle like y escriban en los comentarios qué noticia les impactó más. Comenzamos. Champán, manifestaciones y diputados tensos. Me voy a defender y estoy seguro de mi victoria. Odessa se ha quedado sin alcalde y ahora recibirá una administración militar. ¿Quién será el nuevo jefe y de qué temen los ciudadanos? En juego están los cargos y los privilegios. La paz se logra con fuerza, no con palabras ruidosas ni amenazas con el dedo. En vísperas de la reunión entre Zelensky y Trump, los ministros de defensa de los países de la OTAN se reunieron en Bruselas. ¿Comenzarán un nuevo nivel de ayuda militar a Ucrania? Los rusos tienen un plan para la futura explotación militar de los territorios de Bielorrusia. Así lo declaró hoy Volodymyr Zelensky tras el informe del jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, Oleg Ivashchenko. Zelensky señaló que en esta etapa Ucrania no hará pública la información, sin embargo, advertirá a los socios a quienes esto pueda amenazar. Decenas de unidades de equipo y cientos de soldados. Los rusos lanzaron por segunda vez en pocos días un asalto mecanizado sobre Dobropilia. Los ocupantes intentan arrebatar a nuestros defensores el pueblo de Volodymyrivka, donde las tropas enemigas están parcialmente bloqueadas. Sin embargo, los vehículos de los ocupantes arden y la infantería muere. Y no solo gracias a los drones FPV ucranianos se logra repeler estos ataques. Las fuerzas de misiles ucranianas, un sistema MLRS que dispara misiles de largo alcance en Kiev, una vez más ayudó a detener el avance ruso. Se trata de un sistema tipo HIMARS. ¿Y cómo fue? Lo vio la corresponsal especial de TSN, Yulia Kiriyenko. Vea su reportaje a continuación. Este misil vuela hacia una columna de equipo ruso que se dirige a asaltar las afueras de Dobropilia. 6 tanques, varias decenas de vehículos blindados y cientos de infantes rusos en motocicletas intentaron abrirse paso hasta el pueblo de Volodymyrivka para aislar a nuestras tropas y desbloquear a las suyas. Esta es la lanzacohetes múltiple de mayor alcance, un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes, el MLRS estadounidense. Precisamente desde estas plataformas nuestros militares disparan los ATACMS. Y ahora van a operar, aunque no con ellos, sino con otro tipo de misiles, pero contra el enemigo en la dirección de Dobropilia. El operador se prepara de nuevo para disparar. La mañana es sumamente intensa, dicen los soldados de las fuerzas de misiles. No se había producido un asalto así por parte del enemigo en este sector del frente durante varios meses seguidos. Desde cada franja boscosa resuenan disparos de artillería de largo alcance. En este MLRS trabajan 2 personas. Mientras uno maneja el vehículo de orugas, el otro introduce los datos en la tableta para el disparo. Otro misil vuela hacia la columna y finalmente la detiene. Sí, con confianza. Los artilleros disparan desde el MLRS. Son la primera tripulación de esta máquina desde que fue entregada a Ucrania por socios internacionales. Al principio de la invasión a gran escala, los soldados trabajaban con sistemas Smerch y en 2022, incluso al entrenarse en el extranjero, no creyeron que cambiarían al MLRS. Aprendimos en general en 3 semanas. Llegamos y al tercer día ya empezamos a trabajar con estos sistemas. Nos enviaron a entrenarnos, completamos el curso. Al principio, por supuesto, nadie creía que nos los entregarían en Ucrania, pero luego, para sorpresa de todos, finalmente los recibimos y después empezamos a trabajar con ellos. El sistema de lanzamiento múltiple de cohetes es igual que el HIMARS, pero sobre ruedas, y el MLRS plataforma de orugas, Bradley. Así que no tengáis miedo en absoluto. Las marismas de la región de Donetsk se mueve rápidamente entre las franjas de bosque para elegir el mejor punto para disparar. Los lanzamisiles quemaron más de un refugio enemigo desde allí, especialmente un año después, en 2023. Recibieron misiles de largo alcance ATACMS. Había cañones, había puestos de mando, había puntos de drones, había infantería, había búnkeres, había edificaciones. Todos los objetivos posibles. Con los ATACMS, por supuesto, llegaban aún más lejos, hasta la retaguardia profunda de los territorios ocupados. Hace un año fue con ese ATACMS, fue más o menos hace un año. 300 kilómetros por 500. Esos son los que nos dieron. Se pueden atacar objetivos que están en la retaguardia
y esos mismos puestos de mando. Entonces los soldados de las fuerzas de misiles dejaron seriamente descabezado al ejército enemigo. Ahora cubren a nuestros asaltantes en la operación de Dobropilia. Dicen que no escatiman misiles y que hay reservas, aunque ya han sentido en varias ocasiones cómo las circunstancias políticas en la arena internacional afectan los suministros. A veces parece que algo no les sale bien allá arriba, en las altas esferas. Hubo retrasos, luego todo estuvo bien, se normalizó. Ahora es estable. Cumplieron con el trabajo, lo trajeron. Ok, no hay con qué trabajar. Así que la instalación vuelve a salir al campo de Donetsk y prepara otro misil para el disparo. El enemigo aprovechó el mal tiempo y bajo la niebla avanzó con vehículos para asaltar, pero esta niebla también favorece a los artilleros de cohetes, pues oculta el MLRS de los drones de reconocimiento rusos. Para este sistema es un buen objetivo. Para destruirlo, los ocupantes no escatiman ni siquiera los Iskander. Pero a pesar de la niebla, la vigilancia no está de más. Por eso, la tripulación del MLRS cambia de posición después de cada disparo. Y mientras se dirigen a una nueva posición, el comandante del vehículo recibe un mensaje del cuartel general. Las columnas rusas han sido finalmente detenidas. Ahora es el turno de los operadores de FPV que rematan la maquinaria enemiga en el campo de batalla. La terminan de destruir para detener por completo el asalto ruso. Más de la mitad de los países de la OTAN se unirán a la compra de armas estadounidenses para Ucrania bajo la iniciativa Pearl. Así lo informó el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Suecia, Estonia y Finlandia prometieron hacer sus aportes a este fondo común. El sistema Pearl comenzó a funcionar en agosto de este año, ya que Washington ahora se niega a entregar armas a Ucrania de forma gratuita y exige dinero de los socios a cambio. Además, los aliados de la OTAN discutieron hoy cómo crear un muro de drones para contrarrestar a Rusia. Quieren poner en marcha el nuevo sistema de defensa contra drones antes de finales de 2027. Y Alemania ha asumido la iniciativa de crear ese escudo antiaéreo para la UE. El ministro de Defensa local, Boris Pistorius, anunció que invertirán 10.000 millones de euros en todo tipo de drones. Además, en el marco de la reunión de hoy de la Alianza del Atlántico Norte, la parte checa reveló detalles de su iniciativa para suministrar municiones a Ucrania. La ministra de Defensa, Hanna Chernochova, informó que donantes extranjeros aportaron 4,5 mil millones de dólares para este proyecto. Y con este dinero se logró organizar para el ejército ucraniano 3.700.000 proyectiles de artillería. A pesar de estas cifras, los analistas del Instituto Kiel de la Economía Mundial informan que la ayuda militar a Kiev en julio y agosto cayó un 43%, en comparación con la primera mitad del año. Más detalles sobre la reunión de la OTAN y sus nuevas prioridades en materia de seguridad. Un reportaje desde Bruselas, desde la sede de la Alianza, por la corresponsal de Radio Svoboda, Sariana Stepanenko. Sobre los misiles Tomahawk estadounidenses que en caso de llegar a Ucrania desbloquearían de alguna manera un nuevo nivel y el apoyo de los aliados. En la sede de la OTAN hay muchas conversaciones, principalmente entre los periodistas. Los ministros europeos les responden que apoyarán cualquier decisión que fortalezca las capacidades de largo alcance de Ucrania. Precisamente estas capacidades de largo alcance se considera influirán en el curso de la guerra. Sin embargo, como era previsible, el secretario general Guriute dejó claro que los ministros de los países aliados no discutirían el tema aquí. Hachas de guerra. Dijo que era un asunto entre Estados Unidos y Ucrania, pero ayudarla es una constante en la agenda de los países de la alianza. Entre las principales direcciones está la relativamente reciente iniciativa Pearl, es decir, la compra de armamento estadounidense para Ucrania por parte de otros aliados de la OTAN. El jefe del Pentágono espera que un mayor número de países planifique compras en el mercado estadounidense de armas, vinculando estas decisiones directamente a la consecución de la paz en Ucrania. Los compromisos pronto se convertirán en potencial, que es el aspecto más importante. Y una de sus partes, por supuesto, es Pearl. Si algo hemos aprendido durante la presidencia de Trump es el uso activo de la fuerza para lograr la paz. La paz se logra con fuerza, no con palabras ruidosas ni amenazas con el dedo. Se logra con fuerza cuando tienes capacidades fuertes y reales que los adversarios respetan. Actualmente, los paquetes de ayuda para Ucrania en el marco de esta iniciativa han sido adquiridos o están siendo adquiridos por 13 países. Hoy, Finlandia se ha sumado a esta lista. Su ministro de Defensa anunció la correspondiente intención a los periodistas.
¿Por qué armas estadounidenses? En primer lugar, la industria de defensa europea no ha incrementado su capacidad de producción hasta el nivel que permita satisfacer las necesidades de Ucrania. En segundo lugar, es precisamente en el arsenal estadounidense donde hay armas que no tienen análogos en cuanto a eficacia. Al menos así nos lo explicó la embajadora de Ucrania ante la OTAN. Su delegación, encabezada por el ministro de Defensa Denis Shmyhal, está convenciendo a los socios aquí de participar activamente. El secretario general de la alianza es optimista al respecto. Hoy existen todas las razones para suponer que muchos otros países se sumarán a esta ayuda sumamente importante, incluyendo sistemas de defensa antiaérea y en particular misiles interceptores que son cruciales para Ucrania para garantizar la máxima protección de la población civil y de la infraestructura vital frente a los constantes ataques rusos. Algunos países ya han anunciado hoy nuevos paquetes de ayuda militar para Ucrania. Países Bajos está invirtiendo $90 millones en la producción de drones en Ucrania. Allí hay capacidades de producción sin utilizar. Estonia está entregando su lote de drones. Sin embargo, el ministro de Defensa de este país báltico también destaca una tendencia preocupante: la disminución del volumen de ayuda militar a Ucrania. Rutte no estuvo de acuerdo con este hecho. Nuestros interlocutores en los círculos diplomáticos de la alianza señalan que la compra de armas estadounidenses para Ucrania comenzó en pleno año presupuestario y suponen que esto pudo haber influido en lo que algunos consideran bajos niveles de inversión. En Ucrania ya se han planificado todos los gastos para este año. Pronto comenzarán a planificar los del próximo, por lo tanto, pueden prever un espacio para las necesidades de Ucrania. Más aún, porque el resultado de la guerra allí determinará si habrá paz en Europa. Hoy, muchos ministros de los países de la OTAN hicieron hincapié en esto. Desde Bruselas, Soriana Stepanenko, Mark Hajduk, Radio Svoboda, especial para TSN. 1+1. Un golpe serio al corazón de la financiación de la guerra de Putin. El Reino Unido ha impuesto algunas de las sanciones más severas contra el sector energético del Kremlin. En la lista de restricciones se incluyeron 91 personas jurídicas y físicas, entre ellas las mayores compañías petroleras Rosneft y Lukoil. También quedaron bajo la mira de las sanciones 51 embarcaciones vinculadas con la llamada flota en la sombra del Kremlin, una serie de bancos y el Sistema Nacional de Tarjetas de Pago de Rusia. Como explicó el gobierno británico, todos los que cayeron bajo sus restricciones económicas ayudaron a alimentar la maquinaria militar rusa. Por ejemplo, las compañías Rosneft y Lukoil juntas exportan más de 3 millones de barriles de petróleo al día. Cabe destacar que todas estas medidas coinciden con el inicio de la Semana Energética Rusa en Moscú, lo que socava los intentos de Putin de promover su principal fuente de financiación en el mundo. Como consecuencia de los bombardeos rusos, por la mañana se implementaron horarios de cortes de electricidad de emergencia en la región de Dnipropetrovsk. Durante la noche, la infraestructura crítica en varios distritos fue atacada por el enemigo. En la región de Chernihiv, tras los bombardeos anteriores, los trabajos de restauración aún continúan. Allí también hay cortes parciales de electricidad y los cortes de emergencia también se aplican en las regiones de Sumy y Cherkasy. Por el momento, no hay información sobre cuánto tiempo durarán. En Ukrenergo piden, en la medida de lo posible, reducir el uso de electrodomésticos y este llamado es relevante para toda Ucrania. 3 distritos de Kiev estuvieron sin luz esta noche y aún más habitantes de Kiev sin agua. Todo esto se debe a la sobrecarga de las redes eléctricas. Alrededor de la 1 de la madrugada, los trabajadores del sector energético informaron que habían eliminado los daños, por lo que están restableciendo el suministro de recursos. Lo que ocurrió es una falla tecnológica que también sucedía en tiempos de paz, dice Anatoly Samulko, jefe interino de la Inspección Estatal de Supervisión Energética, y pide a los ucranianos que comprendan estas dificultades temporales, porque el trabajo de los trabajadores del sector energético, además de los bombardeos, ahora se complica también por el frío y el aumento de la carga sobre el sistema energético. Por ahora, podemos decir que las restricciones prácticamente se han eliminado en todo el territorio, excepto, por ejemplo, en la región de Chernihiv, donde seguimos aplicando horarios de cortes de energía por horas, ya que hubo impactos en ocasiones anteriores. En la infraestructura energética crítica que actualmente se está reparando, está claro que también deben ser ciertos dispositivos de carga, está claro que deben prepararse ciertos aislamientos, tanto para los espacios como para las personas, porque solo hay una salida a esta situación,
Debemos cuidar de nosotros mismos, cuidar de nuestra seguridad, cuidar de nuestras posibilidades. Y ahora sobre la luz que resultó útil en medio de la oscuridad total. La residente de Kiev, Violeta Tereshchenko, después del corte de electricidad, publicó una foto de un anillo en una caja que tiene una luz incorporada. Resultó que su novio Artem le propuso matrimonio y le regaló esa caja, que se convirtió en la única fuente de luz en el apartamento. Esta historia reunió miles de me gusta y compartidos. Los usuarios de las redes sociales escriben que el amor es la luz más brillante. Denle me gusta. Háganlo bajo este video para estar siempre al tanto de la información que prepara TSN. Y también escriban en los comentarios qué les pareció esta historia. Y nosotros seguimos adelante. La terminal petrolera de Feodosia ¿se acabó? Las fuerzas de defensa de Ucrania lanzaron un nuevo ataque contra la empresa Terminal Petrolero Marítimo y destruyeron completamente tras el ataque anterior 16 tanques de combustible. Así lo informó el Estado Mayor General. Desde hace varios días hay un gran incendio en la instalación. La terminal petrolera en Feodosia es un eslabón importante en la logística de los ocupantes. El volumen total de combustible que podría haberse almacenado en los tanques es de aproximadamente 193.000 metros cúbicos, según el comunicado. Además, las fuerzas de defensa también atacaron en la Crimea ocupada una estación de radar P-18 en Chervona Poliana, un puesto de control de drones en las Oleksy ocupadas y un depósito de municiones en la zona. Rusia sentirá las consecuencias de los ataques ucranianos a las refinerías de petróleo hasta mediados del próximo año. Sobre estas pérdidas del país agresor informa la agencia Bloomberg. Según datos de la Agencia Internacional de Energía, el procesamiento de petróleo en el país agresor cayó en 500.000 barriles por día. La exportación de combustibles refinados alcanzó su nivel más bajo en 10 años y los ingresos petroleros totales, el nivel más bajo en 3 meses. Mientras tanto, la agencia Reuters señala que la exportación marítima de productos petroleros rusos en septiembre se redujo en un 17%. Los analistas destacan que los ataques a las refinerías de petróleo ejercen una presión prolongada sobre el presupuesto. Para compensar la caída, Moscú intenta aumentar la exportación de crudo. En Kiev, por su parte, prometen que los ataques a las refinerías rusas continuarán. Envían una señal equivocada a Putin. En la Comisión Europea criticaron la visita de hoy del ministro de Asuntos Exteriores de Hungría a Moscú para un foro energético. La principal portavoz de Asuntos Exteriores, Anita Hyper, declaró que para la UE es fundamental que cualquier contacto bilateral de los Estados miembros esté en línea con la posición y la política de la Unión Europea, especialmente cuando nuestras relaciones con terceros países se han reducido al mínimo. Y la visita actual, especialmente en un momento en que en Bruselas se está trabajando en sanciones y en aumentar el apoyo a Ucrania, es una señal equivocada para Putin. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, en una conferencia en Moscú, decidió quejarse de la política energética de la Unión Europea, diciendo que su país sufrirá si lo desconectan de los recursos energéticos rusos. Y para Budapest, los intereses nacionales son ciertos, prioritarios. El funcionario también añadió que no entiende por qué Budapest debe romper relaciones con Moscú, ya que, según afirmó, Rusia nunca los ha defraudado y los suministros siempre han llegado. Anteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump instó a Budapest a que dejaran de comprar petróleo ruso. Sin embargo, la parte húngara sigue oponiéndose a los planes de la Comisión Europea. Dejar gradualmente de importar todo el gas ruso y gas natural licuado a la UE para finales de 2027. 10 veces más jóvenes ucranianos buscan protección en Alemania. Según datos del Ministerio del Interior del país, la cantidad de solicitudes ha aumentado significativamente. Anteriormente, las solicitudes de protección eran casi un centenar. Por semana, ahora son cerca de 1.000. Esto ocurrió después de que Ucrania cambiara las reglas de salida para los hombres de entre 18 y 22 años. Así lo informa un medio alemán citando al Ministerio del Interior. En el ministerio, por ahora, no pueden determinar si esto es un fenómeno temporal o una nueva tendencia. Hasta la fecha, en Alemania se han registrado casi 1.290.000 ucranianos que han llegado a causa de la guerra de Rusia.
Los ciudadanos ucranianos tienen un estatus especial que les permite obtener de inmediato el permiso de residencia, trabajar y recibir prestaciones sin pasar por el procedimiento estándar de solicitud de asilo. El gobierno alemán quiere reducir la ayuda social y la Unión Europea se prepara para poner fin el próximo año al programa de protección temporal para los ciudadanos ucranianos. Ante la amenaza rusa, Suecia está renovando los refugios. El país está aumentando significativamente el presupuesto para la defensa civil y está restaurando decenas de refugios. ¿Cuánto durará el proceso? ¿Qué dificultades enfrentan los suecos? La corresponsal de TSN, Katerina Fedorchenko, propone echar un vistazo a un refugio en el centro de Estocolmo. En caso de peligro, los habitantes de la capital sueca tendrán que hacer lo que los ucranianos ya han aprendido: pasar la noche en un estacionamiento. Este refugio fue construido en la roca durante la Segunda Guerra Mundial y el mes pasado fue restaurado. Así que durante un ataque, los autos serán evacuados de aquí y en su lugar podrán albergar a 1.200 personas. El refugio puede resistir explosiones, escombros y otras consecuencias de un bombardeo. Además, es hermético, por lo que resiste incluso la exposición a biogás, gases químicos e incluso sustancias radiactivas. Suecia comenzó a restaurar activamente los refugios el año pasado. Cada año se destinarán 100 millones de coronas a esto. Eso equivale a unos 9 millones de dólares. Primero quieren renovar los grandes refugios capaces de albergar a más de 1.000 personas. De esos hay decenas en el país desde el siglo pasado. Actualmente 24 de ellos están en fase activa de reparación. En total hay 64.000 refugios en el país. Por lo tanto, ¿cuándo se repararán todos? Sigue siendo una pregunta abierta. 100 millones al año es muy poco para los 64.000 refugios. Pero creo que eso depende del gobierno, de cuánto tiempo quiera destinar dinero para esto. Sin embargo, el gobierno tiene la intención de reparar todos los refugios en Suecia. Y cuando reparemos todos los refugios, tal vez empecemos a construir nuevos. El año pasado Suecia actualizó el folleto con recomendaciones sobre defensa civil por primera vez desde la Guerra Fría. Se añadió información sobre autodefensa, protección psicológica, seguridad digital y defensa contra ataques aéreos. A la pregunta de si ahora los ciudadanos están bien preparados, no todos responden afirmativamente. No creo que estemos muy bien preparados. Alguna información te llega por correo, etcétera, pero no estoy seguro. En Suecia no estamos acostumbrados a las crisis. Estocolmo considera que la amenaza militar para Suecia ha aumentado y no descarta la posibilidad de un ataque armado, en particular por parte de Moscú. Sin embargo, mientras los suecos, junto con otros aliados europeos, apenas comienzan a prepararse para defenderse de Rusia, el Instituto para el Estudio de la Guerra advierte que Moscú podría atacar a los países de la OTAN mucho antes de lo que se pronostica en Europa. Los expertos señalan que el Kremlin está intensificando las misiones de sabotaje y de inteligencia. Y sí, una amenaza seria para la alianza podría surgir muy pronto. El alcalde de Odesa, Gennady Trukhanov, fue despojado de la ciudadanía ucraniana por decreto presidencial, ya que, según los investigadores, también posee la ciudadanía rusa. De este modo, Trukhanov pierde automáticamente sus poderes y no puede ocupar el cargo de alcalde. En su lugar, en Odesa comienza a funcionar la administración militar de la ciudad. ¿Quién la encabezará y cómo han percibido los habitantes de Odesa los últimos acontecimientos? Nos lo contará nuestro corresponsal, Sergiy Osachuk. Diputados preocupados, habitantes de Odesa atónitos y una manifestación en apoyo a la privación de la ciudadanía ucraniana de Gennady Trukhanov. Odesa lleva 2 días conmocionada. En Odesa. Administración militar, al moscovita, directamente a Moscú, sin demora. La víspera, más de medio centenar de activistas incluso descorcharon botellas por la extraordinaria noticia. Champán. Desde ayer en Odesa no se habla de otra cosa que del alcalde. ¿Realmente Trukhanov dejará el cargo? ¿Y quién lo reemplazará? Detrás de mí está el edificio del Ayuntamiento de Odesa, donde ya por segundo día consecutivo se llevan a cabo acaloradas discusiones. ¿Por qué se hablaba de la ciudadanía rusa de Trukhanov desde 2014, pero la decisión de privarlo de la ciudadanía ucraniana se tomó solo ahora? Según los materiales de la investigación, el funcionario ucraniano recibió el pasaporte extranjero actualizado del país ocupante ya en 2015.
El pasaporte interno ruso le fue retirado por un tribunal de la región de Moscú en 2017. Sin embargo, la anulación o renuncia a dicho documento no priva de la ciudadanía rusa. Los documentos que mostró el SBU son falsos y él nunca tuvo pasaporte ruso. Esto, a su vez, lo declara el propio Gennady Trukhanov. Él no tenía ni tiene ciudadanía rusa. Todos los documentos correspondientes están disponibles. Por eso voy a luchar, voy a defenderme y estoy seguro de mi victoria. Y añade que, como jefe de la administración municipal, en su momento pasó controles especiales. Y nunca hubo ninguna pregunta hacia él. Dice que se dirigirá al cuerpo legislativo de Estados Unidos para que allí hagan solicitudes oficiales a Rusia sobre la existencia de su ciudadanía del país agresor. Nosotros revisamos este documento que fue publicado por el Servicio de Seguridad de Ucrania. La persona que firmó este documento por parte de la Federación Rusa está tras las rejas desde 2022. Esa persona firmante no ha trabajado durante 3 años. El formulario, que pertenece a la policía, fue firmado y lleva el sello del Servicio de Migración Federal, que fue disuelto en 2016. Y se emitieron todos los permisos. Yo pasé todas esas verificaciones. En vísperas del decreto sobre la privación de la ciudadanía de Trukhanov, apareció en el sitio web del presidente una petición correspondiente, firmada por más de 25.000 personas. Los activistas se alegran de que Trukhanov, privado de la ciudadanía ucraniana, sea destituido de su cargo. Creo que esto es la desocupación de Odesa de una persona que desde hace mucho tiempo no debía ser alcalde. Es una persona con ciudadanía rusa, una persona con una cantidad ilimitada de procesos penales. Es una vergüenza para Odesa. En la manifestación que tuvo lugar la víspera, se mencionó mucho a Trukhanov y cómo se llevó a cabo la demolición de los monumentos comunistas y la muerte de personas tras la reciente inundación en la ciudad y el incendio en el campamento Victoria, donde murieron niños. Los activistas exigen que se lleven hasta el final los casos judiciales en los que está implicado Gennady Trukhanov. Por supuesto, a mí, por ejemplo, me gustaría que lo encarcelaran y por mucho tiempo, porque, en mi opinión, hay muchos argumentos para ello, tanto en el Servicio de Seguridad de Ucrania como en los organismos anticorrupción. Esto es absolutamente inaceptable. Así fue al principio y en 2017. Cuando todos ya sabían sobre esta ciudadanía, esperábamos esas decisiones de Petro Oleksiyevich Poroshenko, quien no lo hizo y no tomó la decisión que todos esperábamos. Entonces, ¿quién reemplazará a Trukhanov? Incluso la víspera, el presidente en su mensaje declaró que la ciudad merece mayor protección y más apoyo. Esto se puede hacer en el formato de una administración militar. Hay demasiadas cuestiones de seguridad en Odesa, durante demasiado tiempo permanecieron sin la debida respuesta. Todas las decisiones efectivas serán tomadas. Nombraré al jefe de la administración militar en un futuro próximo. Que la administración militar será encabezada por el jefe de la administración regional de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, se comentó no oficialmente. Hoy, el jefe de la administración regional de Odesa, Oleg Kiper, explicó por qué se trata de este funcionario. Existe una decisión del mando militar respecto a que este puesto en particular, el puesto lo ocuparía una persona nacida en la ciudad de Odesa, un oficial experimentado que tiene experiencia de combate y que solo será de ayuda para nuestros habitantes en estos tiempos difíciles. Por ahora, Odesa espera la llegada del nuevo jefe y aquí en el ayuntamiento parece que el tiempo se ha detenido. La principal pregunta para los habitantes de Odesa es cómo sobrevivirá la ciudad a uno de los inviernos más difíciles. ¿Qué tan rápido podrá el nuevo equipo con especialistas organizar el trabajo